Qué buenas tardes. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes.
Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, Inge. Perdón, que estoy peleado con la tecnología. Bueno, el día de ayer llegamos hasta este modelo, que es el modelo no lineal, y lo que queríamos ver es la energía de este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ya, vamos al Simulink, armamos, de una vez escribamos el modelo lineal, ¿no? Lo que decimos es que si teta tiende a 0, ¿de acuerdo? Entonces, lo que suele pasar aquí es ml cuadrado, teta 2 puntos, más masa gravedad L. Entonces, si teta tiende a 0, decimos que el seno de teta tiende a teta, ¿no? Un infinitesimal que utilizamos. Entonces quedaría masa gravedad L teta, ¿no? Esto va a ser igual a tau. Este sería el modelo lineal. Hay otras formas de linealizar, pero es, bueno, es la más simple. El modelo lineal para hacer la estrategia de control. Ahora, ¿qué significa este modelo lineal? En el control, si queremos controlar este péndulo, ¿de acuerdo? Entonces, que teta tiende a 0 no significa que siempre vamos a tener un ángulo pequeñito ahí, ¿no? Si no fuera de eso, ya no nos va a funcionar el modelo lineal. Es decir, si pongo el ángulo aquí en 90, que teta 0, ¿no es cierto? Entonces, si necesito posicionarlo en 90, en 60, en 30, ese teta ya no tiende a 0, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo lineal no va a funcionar y tal vez el sistema de control que diseñe tampoco va a funcionar para ese sistema lineal, porque el teta no siempre va a ser 0. Entonces, al menos si se trata de un robot, ese teta va a ser diferente, siempre diferente de 0 y muy pocas veces va a tender a 0. Ahora, pero sí funciona, ¿no? Pero hay que tener en cuenta a qué ángulos 0, a qué teta nos referimos. Entonces, supongamos que el set point para ese péndulo dice que debemos posicionarlo ahí. Acuérdense entonces, o fijémonos que el eje de coordenadas está así, ¿no? Este es el Y, este es el X, ¿ok? Bueno, en realidad menos Y, ¿no? Para arriba es el Y. Y tendríamos que el ángulo que forma el Y con el set point, este es el set point, es teta o llamémosle phi, ¿de acuerdo? Ya, ahora el robot. Acuérdense que ese es el set point. Entonces el robot, si estaba por aquí, ok, ya. ¿Cuál es el ángulo teta? ¿No? Entonces él debe ir a phi. La orden debe ser ir a phi. Entonces, cuando yo hago la estrategia de control, él viene por acá. Mientras logro posicionar en el set point al péndulo, ¿no? El ángulo teta, que debe ser 0, es este, entre el set point y la barra que forma ese péndulo, ¿no? Y el link de ese péndulo. ¿Ok? Ese es el ángulo teta, en nuestro caso. Ese es el que debe llegar a ser 0 en la teoría de control. A ese es el que nos referimos. Entonces, en los alrededores de este set point, ¿de acuerdo? Funciona el modelo lineal. ¿Ok? Y por eso la estrategia de control va a funcionar ahí, en los alrededores de ese set point. Cuando él sale del set point o de la estrategia de control por alguna perturbación externa, por ejemplo, las estrategias que utilizan este control con el modelo lineal, si yo le doy una perturbación al péndulo aquí, por ejemplo, con el dedo le tocamos, suele salir del set point, ¿de acuerdo? Y empieza a hacer oscilaciones hasta estabilizar. Esa estrategia no sirve. Luego la veremos. Pero entonces debemos aplicar otra estrategia de control. ¿Ok? Pero entonces vamos a ver qué pasa con la energía, tanto aquí como acá. Y luego hacemos una estrategia de control para eso que acabamos de analizar. Entonces sí vale el modelo lineal. El teta debe ser 0 alrededor del set point, en donde va a funcionar la estrategia de control. Fuera del set point vamos a necesitar otra estrategia para posicionar ese robot ahí. ¿Okay?
Ya, bueno, esa estrategia en realidad la ven en robótica, eso simplemente yo puedo explicar aquí el modelo. En robótica eran esa estrategia para posicionar el péndulo fuera del set point, no fuera de la zona del set point cuando él se sale. Ya, entonces voy a guarden tómenle una foto, bueno, o regístrenlo. Si se acuerdan, vamos a armar primero en Simulink, luego vamos a armar un modelo mecánico y esa sería la estrategia de modelado. Luego hacemos otro ejercicio de modelado y ya nos saltamos a las estrategias de validación, ¿no? Mill, SILE, High, Pile y todo eso que tenemos que ver. Ya, entonces aquí detengo esto un ratito. Ya van a esperarme un rato hasta que esto arranque. Que está mejor. Sí están viendo el Simulink, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Sí. Ya, listo. Entonces, armémonos de ese sistema no lineal como ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces vamos a Continuous y como el sistema es de segundo orden, entonces sacamos tantos integradores como el sistema, ¿no? Entonces, sacamos 2. Ya están los 2 integradores. Ok. Y vamos formando las ecuaciones. Entonces, si este es teta dot, este canal le vamos a llamar teta dot, o la derivada, ¿no es cierto? La velocidad, va a ser teta. ¿Okay? Ya. Y aquí tendríamos, obviamente, teta 2 dot, ¿no? O la segunda derivada. Teta 2 dot. Ya, la segunda derivada. Ahora, la segunda derivada se forma, ¿no es cierto?, de la suma del torque menos, ¿de acuerdo? Menos la masa gravedad L seno de teta. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un bloquecito de comparación. Y le vamos a poner aquí Mod Operations, esto de aquí. Entonces el torque, tau, que le vamos a modelar como una fuente, con un step. Ya. Y acuérdense que del otro lado, entonces si ven sus apuntes, pasamos del otro lado el tau y tendríamos que hacer masa gravedad seno de teta, ¿no? Tau menos masa gravedad L seno de teta. Entonces pongámosle ahí. Masa gravedad L seno de teta. Primero sacamos el seno de teta. Entonces volvemos a operaciones matemáticas y sacamos ese seno, ¿no? Que está en funciones trigonométricas. Entonces le voy a dar la vuelta. ¿Ok? Y si multiplicamos por masa L seno de teta, ¿ok? Entonces le vamos a poner aquí una constante. Control R, ¿no? Vamos a poner el control R para ahí. Entonces le voy a poner masa por gravedad por L por seno de teta, ¿no? Pero ya calculamos el seno de teta, entonces ya está multiplicado. Masa por gravedad por el seno de teta. Masa, gravedad, seno de teta. Ahí está. Y va con signo negativo, entonces aquí es más, menos, ¿no? Más, menos. Play OK. Ya, pero acuérdense que entonces aquí tendríamos que el teta 2 puntos multiplicarle por
masa por L al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer más bien es aquí voy a dividir para masa por L al cuadrado. Y ya está, ¿no? Ustedes revisan los apuntes, despejen teta 2 puntos y lo que les va a decir es que es tau sobre masa por L al cuadrado. Aquí vamos a poner entonces una ganancia. Voy a poner aquí tau por 1 sobre masa L al cuadrado, 1 sobre entonces ponemos 1 sobre, ¿no es cierto?, masa por L al cuadrado. Entonces, masa por L al cuadrado. Voy a poner por L por L. Ya, ok. Ok. Ahí está. Y entonces, como le dividí a este también aquí de este lado, entonces me quedaría gravedad sobre L, ¿no? Entonces, borramos aquí la masa, nos quedaría gravedad sobre L. Ya. Gravedad sobre L. Bueno, y si hacen esas operaciones, nos va a quedar así. Listo. Entonces, si, por ejemplo, ponemos el step time en 0 y le damos un final value 0, eso significa que no, el torque, pues, del motor no hay ninguno. Simplemente 0. Si le damos 0 y ponemos un scope acá a la salida, vamos a poner un scope. Ya, y entonces le vamos a dar run. Una simulación de 10 segundos. Me va a molestar por los valores de MG y todo eso, ¿no? Entonces vamos acá donde dice File, Model Properties, Model Properties. En las nuevas versiones, creo que por uno de estos iconos está, chicos. Entonces File, Model Properties, Model Properties. Donde dice Callbacks, perdón, las propiedades del modelo. Vemos donde dice Callbacks. Y donde dice Init Function, está modelo, una función para cuando se inicializa el modelo y vamos a escribir las variables, ¿no? Entonces ponemos que la masa, vamos a poner 1 kilogramo, la longitud le voy a poner de 1 metro, la gravedad sabemos que es 9.8 en magnitud, ¿de acuerdo? Y ¿qué más necesitamos? Masa, LG. Ya, nada más. Entonces le ponemos apply y OK. Profe, ¿puede repetir cómo accedió a ese menú, porfis? ¿Qué versión tienes? La 20. Ya. Debe estar en uno de estos iconos por aquí. No, no estos, no que tengo yo aquí. Tú tienes otros iconos por aquí. Diferente a los míos, Tienes que ¿verdad? buscarle modeling. Modeling es. Chris, no me acuerdo. Tienes un engrane por ahí, buscas en el engrane y te da dos opciones. Una es Model Properties, ahí entras en Model Properties y tienes ese menú. Ah, sí, sí, ya le vi. Gracias, bro. Ya, gracias, chicos. Entonces, bueno, para los otros, Model, File, Model Properties, y no se olviden que hay que ir a callbacks, ¿no? Que son funciones que se ejecutan durante, antes, después de que ejecutamos el modelo en Simulink. Entonces ahí está, miren, masa 1, 1 kilogramo. Bueno, en realidad estoy en unidades relativas, ¿no? Entonces sería masa 1, el L1 y la gravedad sí 9.8. ¿Ok? Ya. Listo, entonces le damos un zoom y lo que hago aquí es ejecutar esto que está aquí. Yo creo que ejecuté. Ya, entonces, miren, el péndulo está totalmente vertical para abajo. Como no hay ningún torque de acción y la gravedad no actúa sobre él porque está totalmente vertical, entonces no hay ninguna oscilación que ver. Entonces le vamos a mover al péndulo menos pi cuartos.
de posición inicial y luego lo suelto, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, toman la bolita de abajo, le desplazan pi cuartos y luego la sueltan. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, vamos aquí donde dice integrador 1, condición inicial, le ponemos menos pi sobre 4, lo que les decía, ¿no? Vamos a poner una condición inicial y le ponemos apply OK. ¿Por qué en este integrador? Porque acuérdense que si integro eso, obtengo la posición, ¿de acuerdo? Entonces, la condición inicial de la integración es que el péndulo va a estar en la posición menos pi sobre 4. Menos pi sobre 4. Podemos dar condiciones de velocidad si ponemos este también, ¿no es cierto? Condición inicial. Pero no, lo único que voy a hacer es jalarlo hasta menos pi sobre 4 y ahí lo suelto, ¿no? Entonces, por eso la velocidad se va a mantener en cero. Ya, y ahí le damos play. Listo. Voy a cambiarle el sample time un poquito. No acá, no. Podemos modificar varias cosas para que se vea mejor. Una que voy a hacer es modificar el sample time para que esto no se vea tan línea recta, ¿no? Entonces acá abrimos el step y donde dice sample time, pues le ponemos un sample time menor. Le damos 0. qué sé yo, 0.1. Vamos a ver si nos sirve ese sample time, ¿no? 0.01 segundo. Y así ya se ve mejor. Lo que vamos a dar, o lo que debemos de darnos cuenta es que es menos pi sobre 4 empieza el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces si hacen 3.14 dividido para 4, entonces esta es la condición inicial, menos pi sobre 4. Ahí es donde empieza el movimiento con velocidad cero. Y luego empezamos, ¿no es cierto?, la trayectoria. ¿Okay? Ya, como no tenemos ningún rozamiento, ¿okay?, entonces las oscilaciones son del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Son del mismo tamaño. ¿Tenemos rozamiento? Siempre tenemos rozamiento. Siempre va a haber fricción. ¿De acuerdo? Siempre va a haber rozamiento, fricción, desgaste, también, ¿no? Problemas con si engrasamos o no las uniones, las juntas, los rodamientos, ¿okay? Problemas en los ejes del motor, es decir, siempre vamos a tener un problema con el rozamiento. ¿Okay? Y el otro, simplemente el rozamiento con el aire cuando se van a parar las oscilaciones. 10 segundos tal vez para este sistema de 1 metro con una masa de 1 kilogramo, pues tal vez obtengamos el mismo resultado si lo hacemos de realidad, ¿no? Pero entonces lo que voy a hacer es aquí voy a aumentar la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza de rozamiento ingresa a la ecuación de Lagrange como una pérdida, ¿de acuerdo? Y esa pérdida es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Ok? Entonces, más o menos se escribiría como una energía cinética, pero en vez de la masa o de la inercia, pues colocamos el coeficiente de rozamiento. Como es un término que va a estar muy asociado, muy relacionado con la fuerza, con la velocidad, entonces debemos obtener la relación de esta manera, ¿no? Entonces voy a poner esta ganancia por aquí. Le voy a poner el coeficiente de rozamiento que le vamos a llamar B. Este B puede tener incluso rozamiento junto con viscosidad. ¿De acuerdo? Matemáticamente, pues es correcto que todo esté considerado ahí como un rozamiento general, ¿no? Se considera rozamiento, desgaste, viscosidad en el mismo coeficiente. Obviamente, mientras más parámetros consideremos, ese coeficiente va a seguir aumentando. ¿Ya? Y entonces le vamos a aumentar otro menos, ¿no? Porque son fuerzas contrarias al movimiento, entonces pues ahí va su menos. Ya. Otra vez volvemos allá, donde también nos indicó el INGECRIS, Model Properties, Callbacks, iniciar, y aquí le ponemos el coeficiente. Ya. De esto hay una tabla enorme de coeficientes de viscosidad, de coeficiente de rozamiento, vidrio, madera, vidrio, metal, aire, agua, perdón, metal, agua,
metal, aceite, qué tipo de aceite, viscosidad del aceite. Hay un mundo de coeficientes. Nosotros vamos a simular el del aire con metal, más o menos. Sí, es así. Ahí creo que es. En internet lo revisamos, pero le voy a poner así, es bastante pequeño. Y le ponemos a play, ok. Y le vamos a dar play. Bueno, sí está muy pequeño, ¿no? Le vamos a hacer más grande. Vamos otra vez, Model Properties, Callbacks. Y le voy a hacer más grandecito, ¿no? Le vamos a poner 0.1. Vamos por acá. Sí, o sea, no, está normal, ¿no? Ese es el del aire. Lo que pasa es que para esta longitud y esta masa no se va a sentir, por eso es que lo aumenté, o sea, como que está metido en un líquido no tan denso, ¿de acuerdo? Para lograr disminuir estas oscilaciones, ¿de acuerdo? Ya, entonces déjame ver un péndulo con parámetros, ya. Vamos a ponerle uno de longitud 100 milímetros. Bueno, otra vez Model Properties. Vamos a poner aquí uno de 100 milímetros. Ya. De masa, 100 gramos. Lo mismo, 0.1. Ya hay gravedad de esto. Entonces, miren, ahí vamos a ver el coeficiente de rozamiento, que para este péndulo, pues sí es bastante. Ojalá no me pida cerrar esa ventana. De plano no me deja. Ya. Pero sin embargo está... milímetros. Kilogramo. Gravedad sobre longitud. Sí, está bien. Pues solo déjenme revisar la ecuación nada más. Menos masa, gravedad del instrumento string. Bueno, está muy pequeño el rozamiento para ese. Bueno, vamos a aumentarlo, pero es que ya está bien pequeño. Permíteme un momentito. Ya, entonces vamos a aumentarle, porque 0.2 está bien grande. Apply. Sí, va bien, pero es lo lógico, ¿no? Que vaya disminuyendo las oscilaciones. Lo que no, y claro, debe estar alrededor de 0, ¿de acuerdo? Porque como ya vamos disminuyendo las oscilaciones, él se va a quedar en el centro. Ya. Calculemos la energía cinética, luego calculamos la energía potencial y vamos a revisar qué pasó con esas pérdidas, ¿no? Entonces, miren, la energía cinética, acuérdense que habíamos puesto como un medio de la masa por el cuadrado por teta punto, ¿de acuerdo? Por teta punto. Podemos hacer eso en bloques de Simulink o también podemos poner una función de MATLAB, ¿no? Entonces vamos a poner una función User Defined Function, saco esto, ponemos una función de MATLAB. Y le ponemos aquí, ¿no? De entrada debemos tener la velocidad porque es un medio de la masa por la longitud al cuadrado por teta punto, ¿no? Entonces doble clic. Ahí está. La salida va a ser la energía potencial que le habíamos puesto la letra V. Y la entrada que es la velocidad, no teta dot.
Ahí está, ya tenemos la velocidad. Entonces, la energía potencial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, por L, perdón, al cuadrado, y por la velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Por teta dot elevado al cuadrado. Entonces, por teta dot. Punto y coma. Entonces, tenemos 1/2 de la masa por L al cuadrado por la velocidad al cuadrado, ¿no? Es 1/2 de la inercia por la velocidad al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a declarar otra vez masa que le habíamos puesto de 0.1 kilogramos, la longitud de 100 milímetros. Y la gravedad que es igual a 9.81. Aquí no ingresa el rozamiento porque no hace falta, ¿no? Y tampoco hace falta la gravedad, así que no hace falta aquí la gravedad. Ya, entonces sería 1/2 de la inercia por la velocidad al cuadrado. Ya tenemos la energía potencial. Vamos por allá, pongámosle así, potencial, perdón, cinética, no energía cinética. Y ya la tenemos. Volvamos al modelo. Y aquí tenemos el bloque para calcular la energía cinética. Sí, energía cinética. Ok. Y ya le ponemos un scope. Y vamos a ver qué pasó con la energía cinética. Vamos un ratito. Listo, entonces ya calculó, ahí está, miren, la energía cinética va a estar toda positiva, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente por el cuadrado es un valor, es una magnitud, entonces por eso va a ser siempre positiva. Y vamos viendo cómo disminuye, ¿de acuerdo? Mientras va realizando las oscilaciones. Entonces luego quedaría el péndulo totalmente vertical. Okay. Luego lo que necesitamos hacer es calcular la energía potencial. Entonces ya no solo va a calcular la energía cinética, sino que vamos a calcular la energía potencial también. Había puesto más bien que ser así, ¿no? Que íbamos a usar la letra T para la energía cinética y la letra B para la energía potencial. Entonces le ponemos T y ponemos la letra V, ¿de acuerdo? Y para la potencial lo que necesitamos es teta, ¿de acuerdo? Ya. Ahora sí, entonces para la potencial decíamos que V
va a ser igual a menos masa por gravedad por L por el seno, perdón, por el coseno de teta, ¿no es cierto? Por el coseno de teta. Ok, ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Aquí ya tendríamos que declarar la gravedad. Gravedad pasaría igual a 9.8. Yo no estoy convencido de que esa sea la energía cinética, pero vamos a ver. Volvemos al modelo. La energía potencial, perdón, no estoy convencido. Ya no le vamos a llamar así, sino que le vamos a llamar energía nada más, ¿no? Ya está. Entonces volvemos para acá. Tenemos dos salidas. Tenemos una conectada al potencial. Vamos a ponerle otra a la cinética, pero ¿qué tal si hacemos uno nada más? Y le ponemos dos. Ya, ahora sí. Listo, entonces le voy a dar play. Entonces por arriba, miren, tenemos la potencial. Perdón, abajo tenemos la potencial y arriba tenemos la energía cinética. Ya, la energía potencial no está bien. ¿Por qué? Si le ponemos en nuestra ecuación de la potencial, vemos, si ponemos el valor de 0, vamos acá al modelo, ¿de acuerdo? Miren, si ponemos el coseno de 0 es 1, ¿de acuerdo? Y voy a tener este valor de potencial, pero si todavía no me he movido, si teta está en 0, ya tengo potencial, la referencia está para abajo. Entonces no está bien la potencial. La energía potencial, esta sirve, o sea, esta expresión sirve para expresar la tasa de variación de la energía mediante Lagrangiano, ¿de acuerdo? Pero para calcular la energía potencial en sí, no es correcto, ¿no? Entonces aquí hay que poner masa gravedad por L menos masa gravedad por L coseno de teta. Entonces veamos, cuando el coseno de teta, es decir, cuando el ángulo es 0, cuando estamos totalmente verticales, ¿de acuerdo? El coseno es 1, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría masa gravedad L menos masa gravedad L es 0, ¿de acuerdo? Y el potencial es 0. Como no me muevo, la cinemática es 0. Entonces no hay algo que pueda dar energía porque está ahí parado, ¿no? A veces en las clases de física nos dicen, bueno, si ponemos una pelota o un libro sobre un armario, ya tiene energía potencial. Entonces decimos, ¿cómo? Si no ha hecho nada para tener energía, ¿qué potencial tiene? ¿De acuerdo? Solo si la movemos de ese lugar, es decir, si le quitamos del armario, ahí la soltamos, empieza a ganar, a perder potencial y a ganar cinética, pero potencial con respecto al piso, a donde va a llegar, ¿de acuerdo? Si el péndulo está anclado al eje de rotación y todo estamos escribiendo en relación a teta, ¿de acuerdo? Todo, potenciales, cinéticas, todo estamos escribiendo con relación a teta. No puede ser entonces que al inicio, cuando no hay movimiento, ya haya energía. Es decir, si yo pongo esto así, ¿de acuerdo? Miren, ahí reemplazan teta por 0, ¿de acuerdo? Y les va a dar que la energía potencial es menos masa gravedad por L. ¿De dónde? ¿De dónde sacaron ese potencial? Joules encima más, ¿no? Joules. ¿De dónde sacaron esos joules? No hay eso. Entonces, para expresar en términos de energía, para escribir Lagrange eso está bien, ¿no? Pero para expresar en términos de energía hay que escribir esto. La energía es muy importante en lo que vamos a hacer adelante, por favor, chicos. Entonces ahora sí ya está entendido, ¿no? A ver, al inicio, cuando velocidad 0, esto es 0, ¿correcto? No, nada se mueve 0 y no debe haber potencial porque no hay nada que genere energía, nada. Entonces, ya, si no pudiésemos sacar joules de cosas que están ahí en nuestros armarios colgadas, ¿no? No, eso no es cierto. Entonces vamos para acá, Go diagram. Ya, entonces el potencial sí es positivo, mayor que 0, fíjense.
¿De acuerdo? Es positivo mayor que 0, ya logramos algo mejor. Entonces, ahora sí podríamos calcular la energía mecánica, ¿no? Calculamos la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica es la suma de todas estas energías, ¿no? Entonces, decimos que la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Ok. Y aquí le vamos a poner coma, energía mecánica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es nos vamos para arriba otra vez. Y vamos a comparar la energía mecánica. No vamos a poner otra entrada. Perdón. Y le ponemos 3 ahí. Y ya está. Listo. Entonces, volvamos para acá. Play, ¿no? Ya, entonces miren, la mecánica la ven arriba, ¿no? Es la partecita de acá. Si no, es la envolvente, esta de acá arriba. Que me va diciendo cómo vamos perdiendo, ¿de acuerdo? Energía. La mecánica en sí, ¿no? Porque tenemos el rozamiento, entonces todo el movimiento mecánico se va a ir en pérdidas debido al coeficiente de rozamiento que puse ahí. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo va la energía mecánica. Me gusta esta curva. Entonces las otras dos deben ser positivas, tanto la energía cinética como el potencial. El primer síntoma para ver que hice mal el potencial es que me haya aparecido un valor negativo, ¿no? Entonces eso no puede aparecer. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí, aquí, ¿para qué hacemos el modelado? Primero para determinar cuánta energía vamos a utilizar. Con eso vamos a modelar el actuador. Entonces ya aquí ya empiezan las clases de mecanismos, las clases de dinámica para ustedes, ¿no? Y para seleccionar el actuador. Ya con eso ya ustedes pueden seleccionar el actuador. Ahora, lo que yo voy a necesitar es calcular un torque. Bueno, pueden ir a una tablita, mirar en base a la energía, tienen la unidad de tiempo, ya tienen la potencia, en base a la potencia ya pueden ir a seleccionar el motor. Pero lo que nos interesa, nosotros ya todo el actuador seleccionado, lo que nos interesa es si esto es controlable. Pero para saber si es controlable, lo que necesitamos saber es si esto va a ser estable. ¿De acuerdo? O sea, para eso modelamos, porque si no es estable, pues le mando a corregir, le digo, arma bien, por favor, el péndulo, arma bien el mecanismo, arma bien la máquina, que lo que me acabas de enviar para hacer el sistema de control no es estable. Acuérdense que en esta etapa del modelado, ya no estamos hablando del diseño conceptual, ¿no? En donde ponemos los bloques, las relaciones. No, ya no estamos en el diseño conceptual. Ese diseño conceptual está bien para que nosotros enfrentemos al cliente, para que nosotros podamos llegar a un acuerdo con el cliente y le vamos a mostrar cuál sería la funcionalidad, cuántos usuarios, stakeholders, lo que ustedes quieran, ponen ahí en los diagramas conceptuales. Llegan a un acuerdo con el cliente, dicen sí, y ahorita estamos en la parte inferior del modelo en B, en el diseño específico, en el co-design. Y ahorita nosotros, en esta clase, nos vamos a encargar del diseño del sistema de control. Es decir, todo lo demás ya se está diseñando e incluso creando. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos en la parte más abajo, la última del modelo en B, abajo, la B. ¿De acuerdo? Donde dice diseño del sistema de control. Ya, entonces, para el diseño del sistema de control, le vamos a decir a la persona que está encargado de los actuadores, de las interfaces, o a nosotros mismos, si es que vamos a hacer todos solos, le vamos a indicar esta curva y le vamos a decir que, bueno, que esa va a ser la energía, pero que ahora me voy a preguntar si la cosa que los encargados del mecanismo, de armar el sistema mecánico, de armar este péndulo, no me mandaron una cosa así toda rara y que se va a desarmar mientras hago el sistema de control.
y me voy a matar la cabeza controlando y nunca voy a controlar. Entonces vamos a usar un criterio que se usa para analizar sistemas no lineales de control. Entonces, este es un sistema no lineal de control. ¿De acuerdo? Vamos a usar el criterio de la energía. Bueno, ya calculamos la energía. Por eso calculé la energía, por eso utilizamos Lagrange, porque para analizar la estabilidad de sistemas no lineales, pues se utiliza el criterio de la energía. O podemos hacerle lineal, ¿de acuerdo? Y analizar el criterio, la estabilidad con los criterios geométricos, ¿no? Es decir, podemos sacar las raíces del polinomio, que todas estén del lado derecho, ¿no es cierto? Y ya, ustedes ya saben toda esa teoría. Pueden hacer eso, pero como les dije, eso solo va a funcionar para el sistema lineal. Para el sistema no lineal, eso no va a funcionar. Entonces, ¿qué dice nuestro criterio de la energía? Primero, dice que la energía debe ser de un solo signo. Y cuando me refiero a la energía, no digo la potencial, no digo la cinética, digo la energía total, la energía mecánica, la energía. Debe ser de un solo signo durante el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si aquí le pongo 100, ustedes van a ver que lo que va a llegar es que la energía mecánica va a ser 0 en algún momento. ¿De acuerdo? Va a ser 0. Ya. Entonces, si es de un solo signo, es toda positiva, o puede ser toda negativa, ¿de acuerdo? O toda negativa. Puede ser, si es que me confundí el signo nada más del análisis, ¿no? El sistema de referencia. O simplemente dejé para un análisis del signo para arriba y lo que pasa es que el movimiento es todo contrario a fuerzas de gravedad y lo que sea, en el caso de que ustedes estén lanzando un proyectil. Okay. Ya, todo es contrario, ¿no? Rozamiento, gravedad, me jala justamente la gravedad para el centro de la Tierra, todo eso es contrario. Por eso puede aparecerles uno, pero es simple, ¿no? Cambiamos el sistema de referencia y ya está todo positivo. Y es de un solo signo. Ya, tenemos de acuerdo. Y lo segundo que debo verificar es que la derivada de esta curva roja tiende a 0 en el infinito. ¿De acuerdo? Es decir, esto tiende a 0. La derivada de esto debe tender a 0 en el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular esta derivada de esta energía mecánica. Entonces vamos para acá donde dice, ¿qué dice aquí? Sinks, perdón, operaciones continuas, perdón, y sacamos la derivada. Ya, para derivarlo. Ahí está. Y voy a poner un scope. Aquí ya tengo uno. Entonces voy a copiar este. Y simplemente le vamos a dar play. Ya. Bueno, en el infinito debe tender a 0, ¿no? Debemos analizar dos curvas. Esta que es la derivada de la energía mecánica y esta que es la curva de la energía mecánica, obviamente con la potencial y la cinética. Entonces, el criterio que dice que la energía mecánica debe ser de un solo signo. Entonces, sí es de un solo signo. Si ustedes ven que la energía mecánica se cruza por 0 y vuelve a subir y para acá, primero les diría que revisen si están haciendo bien la matemática, ¿no? Como yo ahí que no estaba haciendo bien ni siquiera la matemática. Desde la física ya empecé a hacer mal. Entonces, primero revisen eso, ¿no? Primero revisen si es que calcularon bien. Una vez que hayan revisado que esté bien, entonces lo que hacen es mirar si el sistema está bien ensamblado, con las tuercas bien ajustadas, la geometría es de verdad, no les van a decir que tienen una masa de 1 kilogramo, ¿de acuerdo? Pero la geometría de ese kilogramo es mucho más grande que la de la barra, ¿de acuerdo? Entonces eso no nos sirve. Tiene que ser una barra como las características que hablamos, ¿no? Que las dimensiones de la barra sean mucho mayores que las dimensiones de la masa que cuelga al extremo y que la masa de la barra sea mucho menor que la masa que colgamos en el extremo. ¿De acuerdo? Esas características pues van a influir en que esta energía mecánica empiece a cruzar de un lado para el otro. Si todo está bien, pues está bien armado, bien ensamblado, nada
ningún tornillo no se suelta, ¿de acuerdo? Entonces, la energía va a estar así. Ya. Ahora la derivada. Eso quiere decir que, no sé, si se acuerdan ustedes las curvas típicas de los sistemas inestables es que empieza un valor pequeño y se va para el infinito, ¿no? Mientras avanza el tiempo, pues eso se dispara para el infinito. Y entonces si calculamos las derivadas de esos sistemas, de las salidas de esos sistemas, entonces vamos a tener derivadas extremadamente grandes, igual que tienen al infinito. Entonces, para decir aquí que el sistema sea estable, la derivada debe tender a cero, ¿no? Si nosotros vemos esta derivada tiende a cero, cada vez estas oscilaciones son pequeñas, y nos damos cuenta que, pues si aumentamos el tiempo, pongámosle ahí 50, sí, ¿no? Entonces, miren, la energía mecánica es de un solo signo y la derivada en el infinito tiende a cero. Ahora, ¿qué significa infinito? Va a depender del sistema que estén analizando. Por ejemplo, para un robot que debe hacer varios ciclos, ¿no es cierto?, por minuto, varios ciclos, es decir, en un minuto ya debe haber cumplido varios ciclos, ok, 70, 100 segundos, ya es infinito. ¿De acuerdo? Ya es infinito. Va a depender del proceso, del criterio de infinito, pero bueno, en nuestro caso sí, las oscilaciones disminuyen. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que el sistema no lineal, este sistema no lineal, ese péndulo no lineal, es estable. ¿De acuerdo? Es estable. ¿Por qué? Porque la energía mecánica siempre es positiva, o más bien deberíamos decir que la energía mecánica no cambia de signo, ¿de acuerdo? Y la derivada y su derivada en el infinito tiende a cero. Eso quiere decir en realidad que la energía mecánica se puede regular, se puede controlar, ¿no? Se puede controlar. Y si yo puedo controlar la energía mecánica, ¿no es cierto? Eso quiere decir que puedo controlar sus variables de estado. Y acuérdense que para aplicar el criterio de estabilidad de sistemas de control, utilizamos justamente eso, las variables de estado, ¿no? Las matrices o la representación del sistema en variables de estado. Tenemos la matriz del sistema, la matriz de control, encontramos A por B cuadrado, A por no sé qué, la matriz C, sacamos el rango de esa matriz y si el rango es igual a la dimensión, al número de filas, etcétera, etcétera, entonces el sistema es controlable. Entonces, si ahorita el sistema es estable y sus variables de estado, la energía, entonces puedo controlar sus variables de estado. Si logro determinar que el sistema lineal es controlable, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema no lineal también es controlable. Ojo, entonces, ¿qué empezamos? Decimos, miren, primero, el sistema no lineal, por este término no lineal que es el seno, ¿okay? El sistema no lineal es estable por el criterio de la energía. El sistema no lineal es estable. Si hicieron el criterio de energía, no hay otro criterio que le tumbe ese. Es estable. Por consecuencia, yo puedo decir que el sistema no lineal, perdón, que el sistema lineal es estable. A ver si me deja escribir una nota. Entonces decimos, si el sistema no lineal es estable, por lo tanto, el sistema lineal es estable. Ya, pleno. Hasta ahí estamos bien. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a poner el sistema lineal y ustedes con cualquier criterio que sepan de estabilidad de sistemas lineales van a determinar si el sistema o van a comprobar que esto es verdad. Entonces, tarea suya ahorita, ya está el sistema no lineal, ¿no? Perdón, lineal. Se quita el seno, estoy aplicando el infinitesimal y ya está. Este es el sistema lineal. Bueno, aquí no hace falta escribir el criterio de la energía. Va a ser el mismo, ¿verdad? Por eso dicen, ¿no? Si es que el sistema no lineal es estable,
El sistema lineal, que es este, ya no hay el seno, ¿de acuerdo? También es estable. Si veo, aplico el criterio de la energía, es el mismo, ¿no es cierto? En esa zona, en esa zona. Solo un poquito aquí me cambian las derivadas debido a que no hay, a que le acabo de quitar la zona lineal, ¿no? Miren aquí. ¿Sí ven? ¿De acá? ¿De acuerdo? Porque acabo de quitar justamente esa operación, ¿no? Ya, eso cambia la derivada. Pero al fin y al cabo, miren, o sea, no es que me interesa si la derivada está cambiando de signo. El criterio no dice que la derivada cambie de signo. El criterio dice que la derivada tienda a cero. Y sí tiende a cero. ¿De acuerdo? Entonces, normal aquí. Entonces, miren, si el sistema no lineal es estable, el sistema lineal es estable. Y aquí la demostración con el criterio de la energía. Pero ustedes van a usar el criterio de las raíces, ¿de acuerdo? Para demostrar que este es estable. Entonces, les doy los 10 minutos del break para que hagan o apliquen ese criterio para la estabilidad de este de aquí. Luego, sigamos. O sea, ahorita todavía no, ya les digo el tiempo. Si tenemos que los dos sistemas son estables, ¿de acuerdo? O sea, ya no tendría. Ustedes simplemente van a verificar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar lo siguiente, que si el sistema lineal es controlable, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema no lineal también. Ustedes me ayudan con esto. Ya, entonces, ahora vamos para arriba, ¿no? Este es el criterio, en cambio, para arriba, el criterio de la controlabilidad, ¿no? Si el sistema, si el sistema lineal es controlable, si esto es controlable, entonces el sistema no lineal también es controlable. Ya. Entonces, miren, en los 10 minutos van a pensar en lo siguiente, de manera así, con la mano en el corazón. Número 1, haciendo ustedes mismos, comprobando si esto es estable, ¿no? Con cualquier criterio que se acuerden de estabilidad que hayan visto en sistemas en teoría de control. Este de aquí. Número 2, ¿de acuerdo? Van a responder lo siguiente. ¿Qué es para mí que un sistema sea controlable? Respóndanse ustedes. ¿Qué entiendo yo que sea controlable? Claro, saco la matriz, saco que el rango de la matriz sea de orden 2, que el número sea igual al número de filas. Ok, eso es una expresión matemática. Pero para ustedes, ¿qué quiere decir que un sistema sea controlable? Entonces yo voy a empezar a preguntarles uno por uno, ¿de acuerdo? En 10 minutos voy a preguntar uno por uno si es controlable, por qué y qué es para cada uno que un sistema sea controlable. ¿De acuerdo? Entonces son 16 y 41. 16 y 51 respondemos a esas preguntas.
No te escuché muy bien, ¿puedes repetir?
Bueno, Andrés Arzosa, dime. ¿Qué criterio utilizaste y qué te salió? Inge, de momento yo no tengo mi compu porque mi hermana está utilizando, pero sí hice lo del concepto. Y el otro puedes hacer a mano también, verás. Es que el otro había que hacer a mano. Ya, pero dime, ¿qué hay? Bueno, estaba viendo que un sistema es estable si la respuesta del sistema al impulso tiende a cero. O sea, es decir, que se estabiliza cuando llega a cero sin tener perturbaciones o márgenes como picos. Ya, pero para ti, ¿qué es que un sistema sea controlable? Pues que sea fácil de modificar lo que es ángulos o las variables como constantes y que siga manteniéndose estable. No va por ahí. Vamos al siguiente. Veo Carlos Alberto Caicedo. Inge. Dime, ¿es estable? ¿Qué criterio utilizaste y qué es para ti controlable? O sea, siéndole sincero, Inge, yo me confundí y estaba buscando en cómo hacerla en Simulink y ahorita le escucho que igual ha sido a mano. Entonces, Bueno, si hiciste en Simulink, ¿cómo hiciste? no, es que no, estaba buscándole porque no entendía cómo hacer exactamente. Ahora, vamos a hacer. Alcen la mano los que saben cómo hacer un sistema o determinar si un sistema es estable o no. La manito. Dije, sería primero sacar la función de transferencia del péndulo. Ya ahí. Luego, Aplicar que sería el criterio de Hurwitz. ya. Sí, sí, sí. Y, y si, por ejemplo, de la primera fila me sale en las filas impares, me salen negativos, entonces significa que es inestable. Ujú. Y que en la función de transferencia los polos están al mi lado derecho, donde es parte ya no controlable. Si hay uno del lado derecho, ya no es controlable. Deben estar del lado izquierdo, ¿no? Del lado imaginario. Sí, la imaginaria. Ya, bien. Ahora, ¿qué es para ti que un sistema sea controlable? Controlable es que esté en el, pues, que no sea, a las variaciones o esas variaciones o perturbaciones no pierda el control. Por ejemplo, que comience a oscilar oscilaciones de pequeña a altas, que las oscilaciones comiencen a crecer. Mm, ya, no, tampoco va por ahí. Pero bueno, el criterio de estabilidad sí. Así que dale. Vamos a hacer una pregunta a Nicole Cuesta. Nicole, cuéntame. Dígame, Vladi. ¿Qué es estable? ¿Te salió que es estable? ¿Qué criterio utilizaste? Es que me estaba acordando que con el Inge Freire también nos enseñó por el método del lugar de las raíces, creo que era. Eso es- Y estaba, ¿mande? Sí, sí. Yo estaba a hacer por ahí, pero creo que me perdí un poquito. Ya, bueno, les va a quedar de tarea esto hacer. Dime, ¿qué es para ti un sistema controlable? Que sea controlable es cuando es la variable no controlada, se la pueda controlar y se la puede mantener en constante. Así. Ya, no, tampoco va por ahí. Vamos a hacer ahí una pausa y luego, bueno, empezamos con otro, ¿ya? Les voy a dejar de deber, chicos, porque es muy importante. O sea, si ustedes no determinan que un sistema es estable, no tienen para qué meterse a hacer el control. Es decir, antes de cualquier tarea de control que vayan a hacer, deben verificar que el sistema sea estable. Si no es estable, deben entrarle a puñetes, a patadas, lo que ustedes quieran, al que está haciendo
el sistema mecánico y el sistema eléctrico y los drivers. ¿Por qué? Porque ustedes de eso nunca van a poder controlar si no es estable en primer lugar. Y sí, o sea, digo, lo expreso así, que deben darle puñetes, porque si no les van a hacer ustedes perder el tiempo. Entonces, lo primero que tienen que verificar es que sea estable. Si no es estable, manden a corregir rápido, antes de seguir. Ya una vez que determinan que el sistema es estable, deben determinar que sea controlable, porque si no es controlable también, ¿para qué voy a hacer un sistema que no puedo controlar? Ya, entonces, una vez que es estable, eso significa que el sistema lineal necesariamente va a ser estable, entonces puedo trabajar con un sistema lineal, puedo linealizar, y toda la teoría que ustedes vieron en ingeniería de control, toda es con sistemas lineales. El péndulo no es lineal. Pero entonces ya digo, si no es lineal y todo lo que aprendí, bueno, sí se aplica, pero ya una vez que he definido que el sistema no lineal es controlable. Ya. Ahora, ¿qué debe ser o cómo se debe entender la teoría, el concepto de control, por favor? Sí, o sea, que mantenga una variable estable, pero si el sistema es estable, esa variable va a ser estable, ¿no? Que mantenga una variable en determinada posición, ¿de acuerdo? La posición es una variable, ¿de acuerdo? Entonces, sí, suenan palabras que hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, vamos a definir lo que en el transcurso, no a definir, sino a establecer lo que en el transcurso del curso vamos a entender como control y que un sistema sea controlable. Entonces, para realizar el control, ustedes analizan, sea la estrategia que sea la que estén aplicando, siempre van a analizar dos cosas. ¿Qué es esto? Q y Q punto, que se conocen como las variables de estado de cualquier sistema. ¿De acuerdo? Sí, su compañero nos decía que puede estar relacionada con la posición, con la velocidad, también puede estar relacionada con la temperatura. Si la variable de estado, quiero controlar la variable de estado temperatura, ese sería Q. Q punto será la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Esas serán las variables de estado de un sistema de control de temperatura. ¿De acuerdo? Si queremos controlar el caudal, la variación del caudal por unidad de tiempo, esa será la velocidad. Eso será Q punto. El caudal será Q. Q punto será la variación del caudal con respecto al tiempo. Si queremos controlar altura, obviamente la variación, la derivada de la altura con respecto al tiempo, será la segunda variable de estado. Entonces, todos los sistemas tienen dos variables de estado, Q y Q punto. Si realizan este gráfico, Q punto, como les decía, Q puede ser posición, Q punto, velocidad. Q puede ser velocidad, Q punto puede ser aceleración. ¿Qué tal si ustedes están controlando la velocidad de movimiento de algún objeto? Estoy controlando la velocidad, no la posición, la velocidad. Entonces, una variable de estado va a ser la velocidad, la otra variable de estado va a ser la posición. Si ustedes están controlando, por ejemplo, la posición, entonces obviamente que ese será Q, cualquier posición, ¿no? Angular, lineal, lo que sea. La velocidad será Q punto, ¿de acuerdo? La temperatura será Q, una variable de estado, Q punto, la otra variable de estado, y así de lo que estemos controlando. Si estamos controlando corriente, la derivada de la corriente va a ser el Q punto, y etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué significa que sea controlable? Supongamos que en un inicio el sistema se encuentra en esta posición. Se dice posición porque estamos representándola en un plano. Sonará algo extraño decir que la posición de un sistema térmico inicial, la posición inicial de un sistema térmico es T igual a 25 grados centígrados, dt con respecto a dt, con respecto al tiempo es 0. ¿De acuerdo? Claro, en este sistema térmico, la variable de estado Q es la temperatura
y la derivada, la otra variable de estado es esto, ¿no? En este sistema térmico. Y sí, es correcto entonces decir en control que la posición inicial, ¿de acuerdo? La posición inicial de este sistema térmico es aquí. Puede ser caudal. Y también es de acuerdo, está correcto decir que la posición inicial de un sistema de control de caudal, así parecía algo extraño, pero es correcto en teoría de control decir que la posición de ese sistema inicial es aquí, ¿no? Así sea de caudal, así sea de flujo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la posición inicial. Debía haberla marcado con asterisco, por eso lo voy a borrar. Entonces, supongamos que esa es la posición inicial. En el caso del péndulo que venimos analizando, entonces, la posición inicial del péndulo es esta de aquí. Entonces, ahí tenemos una posición inicial y tenemos una velocidad inicial que por lo general es igual a 0, ¿no? Es igual a 0 la velocidad. Y esto va a ser Q punto. ¿Ok? Ya. Entonces, de manera general, las variables de estado, Q punto, ¿de acuerdo? O a veces en control lineal se van a poner las variables de estado, son X y X punto. Cuando son sistemas no lineales y mecánicos se utiliza la letra Q punto. ¿Ok? Ya. Como sea que lo queremos notar, decimos que si un sistema, sea sea térmico, sea de caudal, se encuentra en esta posición inicial, que la vamos a llamar Q mayúscula, bueno, Q grande, inicial, suelen hacer esto, ¿no? O podríamos ponerle X, ¿no? Sí, le voy a poner X. Voy a poner X inicial, y aquí digo lo siguiente. X inicial va a ser el vector formado por Q inicial y Q punto inicial. Eso significa que podría ser cualquier sistema, ¿no? Térmico, mecánico, electromecánico, lo que sea. Ya. ¿Qué significa que sea controlable? Que yo puedo llevarle a otra posición, por ejemplo, acá. Llegar así. Y ponerle en esta posición X2. ¿De acuerdo? X1. Con velocidad 0. ¿De acuerdo? Con velocidad 0. Ojo, entonces, ¿qué significa eso, no es cierto? Ya yéndonos a la teoría de control lineal. Digamos que este es el set point, que tanto decimos, ¿no? La referencia. Supongamos, estamos haciendo un control de posición angular. ¿Ok? Entonces, decimos que un sistema es controlable si le puedo sacar de una posición inicial y llevarle a otra con velocidad 0. Y ahí está la velocidad 0. Eso es lo que decimos de control. Si le puedo, ahora sí es obvio, si es velocidad, si es un control de velocidad de una banda transportadora. Entonces estaba en el reposo y tengo que llevarle a 80 RPM y dejarle en 80 RPM con aceleración 0. ¿De acuerdo? Porque es control de velocidad. Q punto va a ser aceleración. Entonces, si le puedo llevar desde un punto a otro punto al que yo quiero con velocidad 0, se dice que el sistema es controlable. Si no puedo hacer eso, entonces no hay nada que controlar. No hay nada que controlar. Entonces, sí, lo que me decían, tiene que ver con la posición, con la velocidad, correcto. Tiene que ver con la posición. Lo que hay que decir es que tengo que sacarle de esa posición y llevarle con velocidad 0. Pero si se referían a la posición, que incluso la temperatura podría, y la temperatura y la derivada de la temperatura se podría hablar como la posición de un sistema de control. De manera general, chicos, se suele hacer una gráfica del sistema de control así. Vemos en un plano X. Que este plano X puede ser de todas las variables de estado. Yo simplemente lo he hecho en 2 dimensiones.
Incluso podemos hablar de una posición inicial en cualquier punto del plano. Entonces dicen, si yo puedo llevarle desde aquí, desde el donde esté, ¿no es cierto? Es decir, supongamos que la banda transportadora ya estaba rotando, perdón, el motor que mueve la banda transportadora estaba rotando, la banda transportadora ya se estaba moviendo con alguna velocidad y se encontraba en alguna posición, ¿no es cierto? Entonces, de ese estado en el que está ahorita, yo le puedo llevar a otro estado, ¿de acuerdo? Con velocidad cero, ¿ok? Entonces el sistema es controlable. Es decir, él ya estaba moviéndose, no sé cómo se está moviendo, ¿de acuerdo? Imagínense un carro que por ahí, por un momento perdimos el control, perdí, no sé, algo pasó, empecé a patinar en la carretera, ¿de acuerdo? No sé las condiciones en las que me encuentro, iniciales, pero ya me estoy moviendo, y si yo lo logro frenar o si yo lo logro sacar con una velocidad constante, eso quiere decir que el sistema es controlable, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros vamos de aquí en adelante a entender como control, que yo lo pueda llevar de una posición en donde él se encuentra a una a la que yo deseo, pero con velocidad cero, ¿no? La posición a la que yo deseo, pero tiene que llegar allá con velocidad cero. Ya. Ahora, para lograr hacer eso, vamos a ver que algunos sistemas de control consumen mucha energía para realizar esas tareas, ¿no? Ya, vamos a hacer otro ejemplo de otro sistema eléctrico en donde vamos a analizar justamente la energía que consume, ¿de acuerdo? Y ya luego nos dedicaremos a las tareas de control. En este péndulo, ¿qué concluimos? O deberíamos haber concluido luego de hacer este modelado, ¿no? Porque dicen, bueno, voy a escribir el modelo matemático y luego me mando el control. Pero ojo, chicos, antes de hacer el control, primera pregunta, ¿es estable? Si por ahí alguien nos dijo una definición de estable, ¿no? Si le sacamos del estado de equilibrio, o por ahí decía, si le damos un impulso, ¿no? Eso significa sacarle al sistema del estado de equilibrio. ¿Cómo nosotros le sacamos del estado de equilibrio? Pues tomo la bolita con la mano, le saco del estado de equilibrio, es decir, le pongo en otra posición y le suelto. Eso es darle un impulso o sacarle del estado de equilibrio, no más que a los matemáticos les gusta hablar de matemática, por eso le llaman así, pero estable, ¿no? Si le saco del estado de equilibrio, en este caso, tomo al péndulo, le muevo con la manito para arriba, ¿de acuerdo? Le suelto y en el infinito, al final del movimiento, él debe llegar al mismo estado, ¿no? Aquí, donde él está. Si sucede eso, se dice que el sistema es estable, pero no siempre voy a tener el tiempo de soltar al péndulo y esperar a que haga eso. Por eso se hace esto en simulaciones. Y se aplican ciertos criterios, por ejemplo, el de la energía. ¿De acuerdo? Entonces ahí decimos que si la energía es positiva, o es negativa, no las dos, si es positiva o es negativa y la derivada tiende a cero, entonces el sistema es estable, ¿no? Este sistema es estable. Por lo tanto, el sistema lineal también es estable. Entonces aquí le podemos dar un check al sistema lineal que también es estable. Okay. Entonces ya con eso ya avanzamos parte, ¿no? Es decir, ya decimos, sí, me voy a quedar con esto y voy a realizar la estrategia de control. Pero primero debo preguntarme si este de aquí es controlable. Entonces ahí un compañero nos decía utilizar el criterio de Gurwitz. También hay un criterio en frecuencia. Ustedes aprendieron a hacer análisis en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Si es estable en el dominio de la frecuencia, o sea, ese es ya, como que nadie lo toma. También hay uno similar, el criterio de Gurwitz, es un criterio algebraico y tiene que ver con la posición de los polos. Entonces, si es controlable y además demostramos que es estable, entonces decimos que el de acá arriba es controlable. Y luego, pues, ya cuando vean cómo hacer un sistema de control para esto, ya no sé, o sea, ya estos dos criterios de estabilidad y de controlabilidad de los sistemas, aquí es donde se juntan, ¿no? Para poder ya dar el siguiente paso, que es hacer el control. Si esto no he verificado, claro, o sea, los ejercicios que nosotros damos en clase
ya han pasado, ¿no? Es decir, ya son controlables, ¿no? Sí, ya no tengo que ser estable porque estoy viendo, el tema es controladores PID, pero entonces ya para qué voy a dar otra vez el curso o el tema anterior de estabilidad. Entonces saltamos, pero ustedes no deberían saltar, deberían controlar, probar esto de aquí. Ya, eso debe ser la conclusión, chicos, de esta etapa del diseño, ¿no? Una vez que tenemos el modelo, verificar si es controlable, si es estable, es controlable, y luego pasamos a las siguientes etapas del diseño del controlador. Ya, para que no tengan que volver a corregir algo en la construcción, para que incluso las iteraciones del proceso de desarrollo sean menos, no sean muchas. Entonces, el siguiente punto que tenemos que verificar va a ser cómo validar el modelo con algo físico todavía. Es decir, a ver, sabes que acabo de escribir una ecuación matemática, pero no sé si eso responda a un modelo físico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es uno simple. Hoy no voy a modelar el modelo físico de esto. Lo vamos a hacer en la próxima clase, juntamente con el modelo físico del péndulo que hicimos hace un momento. Y vamos a validar los modelos matemáticos. O sea, las ecuaciones matemáticas vamos a validar con modelos físicos. Esta es una planta RRC. Tiene un divisor de voltaje. De acuerdo, aquí tenemos I input. Acá vamos a tener I output. Si nosotros, bueno, como está ahí, ¿no? R es igual a R. Sí, siempre, ¿no? Casi siempre. Y este es igual a 100K. ¿De acuerdo? Y C va a ser igual a un microfaradio. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas eléctricos y queremos controlar, vamos a necesitar mucha energía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un divisor de voltaje. Supongamos que este dice que debemos ponerle a 1 voltio. Pues aquí la salida va a ser a 0.5 por el divisor de voltaje, ¿de acuerdo? Como son las dos resistencias iguales, luego del proceso de transición que sufre el capacitor, entonces lo que voy a tener es una salida de 0.5. Para poder llegar a un nivel de voltaje de 1 a la salida, voy a necesitar un consumo energético y un enlace inverso. El consumo de energía va a ser bastante alto para realizar esta tarea. Porque, claro, o sea, lo que estoy haciendo es a la lógica, es decir, al divisor de voltaje, le quiero convertir en algo que me dé el mismo voltaje, ¿no? 1 voltio, y acá quiero tener 1 voltio. Entonces, sin enlace inverso y sin un consumo de energía bien fuerte, no lo voy a lograr. Justamente para eso sirve este ejemplo, para sentir esas variables, ¿de acuerdo? Ok, entonces miren, si reemplazamos estos valores, ustedes, bueno, pueden verificar en casa, lo van a verificar. Vamos a determinar que la función de transferencia de la planta va a ser igual a 0.5 dividido para 0.05S más 1, 0.5 por el divisor de voltaje. Y 0.05, esto es debido, chicos, al capacitor y a las resistencias, ¿de acuerdo? De tal manera que podemos escribir la función de transferencia de este sistema. Fíjense que es un sistema de primer orden, ¿de acuerdo? Lo podemos escribir así, como la constante del tiempo dividido para, perdón, como la ganancia del sistema dividido para la constante del tiempo más 1. ¿De acuerdo? Esta es la forma canónica del sistema de primer orden. Esperen un ratito nada más, ¿ya, chicos? Ya, entonces miren, la forma canónica de este sistema es así, ¿no? Está representado por la ganancia K, ¿de acuerdo? Y la constante del tiempo tau. Ok. Nosotros lo que vamos a hacer es armar este circuito, vamos a modelar esta planta,
que equivale a este circuito. Vamos a armar este circuito. Debemos obtener las mismas características y validar el modelo. ¿De acuerdo? Ya. Esa validación de modelo, pues, nos permitirá luego la implementación. Entonces, en casa, ¿ustedes qué van a hacer? Igual ya les pongo la tarea, ¿no? Es el armado de este circuito físico, por favor. Entonces, son resistencias de 100K. El capacitor, bueno, yo voy a trabajar en los ejemplos con uno de 1 microfaradio, que es cerámico, que es del 105. Pero no sé por qué aquí no lo venden. O sea, lo venden, pero es muy peor ahora en pandemia, casi no se encuentra. Ustedes en casa van a trabajar con el de 0.1 microfarad, ¿de acuerdo? Para que realicen su planta. Entonces, lo único que van a hacer, ustedes van a cambiar este por el de 0.1 microfarad. Ya, yo voy a trabajar con este en 2 ejemplos, y ustedes con el de 0.1 en la tarea, ¿de acuerdo? Ya, entonces armemos el circuito. Vamos acá al módulo. Ok. Entonces, primero la función de transferencia de primer orden. Entonces, transfer function. Ok, y le vamos a poner los valores. Si quieren, le ponemos directo. Si no, podemos poner K. Bueno, pongámosle directo 0.5. Y aquí le ponemos 0.05. Apply OK. Le ponemos una entrada de 1 voltio. 0. Y acá le ponemos, le dejamos el final value. Lo vamos a dejar en 1, ¿no? 0, 0, 1. Ya. Y acá le vamos a poner en sinks. Le vamos a poner un scope. Ya, le damos play. Le voy a hacer, más bien vamos a reducir aquí el tiempo. Pongámosle 1 segundo para que se sienta, ¿no? la curva, podemos ver. ¿Ya? Entonces, miren, la entrada es 1, la salida 0.5, obviamente por la ganancia, esto debido al divisor de voltaje que tenemos a la salida. Y esto responde a la carga del capacitor. Bueno, esto debemos validar, es decir, sacamos un modelo matemático. Si no tengo la posibilidad de adquirir esos elementos porque son caros, porque todavía mi equipo de trabajo no ha armado el circuito eléctrico, el componente eléctrico todavía están ahí armándolo. Entonces, las herramientas ahora de diseño nos dan elementos para poder armar un modelo físico, así todavía en software, pero ya modelo físico. Entonces, sacamos la resistencia. Sacamos otra resistencia, control R. Y sacamos un capacitor. Control R, ¿no? Listo. Y aquí ponemos la referencia. Una fuente de voltaje de entrada, electrical sources. Esta que dice siempre, ¿no? Controlled voltage source. Está siempre... siempre la confundo con otra. Entonces este va a ser nuestro U input, ¿no? Y acá la salida, pongámosle C, este va a ser el R1. Este le vamos a poner R2. Ya. Y acá la salida le vamos a poner un electrical sensor. Este sensor de voltaje, voltage sensor. Ya, entonces ahí está. Un pequeño flip.
acuerdo? Le vamos a hacer flip, rotar y flipear con clic derecho, ¿no? Saqué eso. Y le hacemos de izquierda a derecha. De tal manera que me quede ahí. Ya. Aquí la entrada debe ser el step. Siempre con una interfaz, ¿no? Vamos a ver. Ese se encuentra en Utilities. Y es este bloque que dice Simulink Rate APS. En las nuevas versiones está más simplificado, más pequeño, pero el Simulink Rate APS es el que vamos a utilizar, ¿no? Simplemente es como dos conectores nada más, no hay bloque siquiera. Ya, y el otro es de Physical a Simulink. Entonces le sacamos este por aquí, le conecto y ahora sí podemos conectar un scope. Pongamos un scope compartido para que para comparar los dos resultados, ¿no? Entonces le ponemos apply OK. Y ahí está. Vamos a ver con los nominales de los elementos. Entonces, el primer nominal, 100K. ¿De acuerdo? 100K. El otro es lo mismo. Y aquí de 1 microfarad. Ahí estamos de acuerdo. Ya, creo que no hace falta nada más. Nos falta la referencia. Este de aquí siempre me olvido, ¿no? Este solver. Ahora sí. Ok. Entonces, miren, bueno, ahí están las dos, ¿no? Las dos curvas están sobrepuestas. Eso significa que son exactamente lo mismo. Funcionan súper bien. Ya. La próxima clase, chicos, vamos a armar lo físico y comparar esto con los datos reales. Entonces necesitaríamos tener tres cosas, tres curvas iguales, ¿no? Idénticas. El modelo matemático, el modelo físico y la planta en sí. ¿De acuerdo? Entonces la próxima clase vamos a hacer esa lectura. Una vez que tenemos los tres, como es de primer orden, como ya le vemos que tiene el polo del lado izquierdo, ¿no es cierto? Ya le tenemos el polo del lado izquierdo, es de primer orden, ya está la función de transferencia, entonces no es así, veamos el circuito, es lineal, son circuitos lineales. Entonces ya no nos vamos a preocupar, por eso les decía, mientras vamos avanzando ya vamos dejando unas cositas atrás. Entonces aquí no me preocupo de ver si es estable, a pesar de que a simple vista es estable, ¿no? Ya vimos ahí que por el criterio geométrico ya está estable. Se llama circuito lineal porque no hay elementos no lineales, entonces es un circuito lineal. ¿Okay? Y entonces el sistema es estable. Entonces luego vamos a comparar con el circuito armado, en donde tendríamos que validar si de verdad las resistencias que me vendió el de la tienda son de 100K, aunque suelen pasar que son de 99 punto algo por la tolerancia. Y ya, pues voy a modificar el sistema de control, sí, porque la teoría de control la voy a aplicar aquí. Aquí voy a ser el controlador, no aquí. Peor en la maqueta, ¿no? Entonces, nos va a tocar hacer un ajuste de modelo. ¿Okay? Nos tocará hacer un ajuste de modelo. Chicos, eso es hasta el día de hoy. Nos vemos el próximo día jueves. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.